Hanna recibió el mensaje de que había conseguido contactar con el grupo de San Petersburgo hacia la medianoche. Tras obtener todos los detalles, Hanna les dijo que continuará la vigilancia. Luego colgó el teléfono y pensó durante una media hora en lo que podría aportarle. Podría dar mucho de sí. Hanna sabía que el grupo de San Petersburgo era uno de los más fuertes, con al menos 8 hackers experimentados. Kramer había intentado llegar a este grupo, pero había fracasado. Los hackers no cometían errores. La Legión no tenía ni un hilo en sus manos. Y ahora tuvieron suerte. Sin embargo, Hanna no creía en la suerte. La suerte suele ser para los tontos, pero en su caso la suerte siempre es el resultado de un trabajo bien construido. Así ocurrió esta vez, cuando uno de los legionarios conoció en San Petersburgo a Andrei Novikov, que había escapado hacía 4 años. Al toparse accidentalmente con él en la oficina de Hacienda, el legionario tuvo el suficiente sentido común como para no seguir al hacker, o más bien simplemente tuvo miedo de hacerlo. Sabía demasiado bien con quién estaba tratando. Después, un intento de capturar al Novikov acabó con la muerte de 5 combatientes. 2 de ellos resultaron mutilados, pero los supervivientes dijeron más tarde que el hacker no fue detenido ni siquiera con un disparo fusil automático a bocajarro. Inmediatamente después, Novikov desapareció. Incluso consiguió sacar a su mujer y a su hijo, lo que por cierto costó la vida a otros 2 combatientes. Y ahora Novikov apareció en San Petersburgo. La Legión tenía a su propia agente en la inspección fiscal y no fue difícil averiguar la dirección de Novilov y su nuevo apellido. Al anochecer, los legionarios lo sabían todo sobre él, dónde vivía, para quién trabajaba. Todos los teléfonos, el de casa de Andrei, su móvil, el de su mujer, fueron pinchados inmediatamente, tras lo cual informaron de todo a Hanna. Ahora tenía que decidir cómo proceder. No se trataba de capturar a Novikov. Hanna se daba cuenta de que ese hombre estaba fuera de su alcance. Sin embargo, Hanna ya sabía qué hacer con él. Primero rastrear sus conexiones, identificar a todo el mundo y luego, si Novikov era un hacker muy bueno, pero no hay inmortales en esta tierra. Por la mañana, Hanna se lo contó todo a Dax. El vedor quedó satisfecho e incluso se dignó a hacer una serie de valiosas orientaciones. Hanna se lo agradeció respetuosamente, pero en su mente le dedicó al señor una docena de epítetos impresentables. Lo que más le molestaba ni siquiera era que Dax le estuviera aconsejando, instruyéndola como una niña pequeña. Era que no tenía ninguna influencia sobre Dax. Se había salido con la suya con Kramer y había sido suficiente para llevárselo a la cama. Por desgracia, Dax prefería a los chicos jóvenes en ese sentido, y por eso era muy frío con ella. Para mantener el hilo de los acontecimientos, Hanna se dirigió inmediatamente a San Petersburgo. Dax le permitió utilizar su avión. Parecía que debía alegrarse, pero incluso eso irritaba a Hanna. Ella quería coger el avión cuando quisiera, no cuando se lo permitieran. La cuidadosa vigilancia de Novikov continuó durante unas 2 semanas, en las que consiguieron identificar a varios de sus contactos, pero para gran decepción de Hanna, todas estas personas no tenían nada que ver con los hackers. Su cuidadosa comprobación no arrojó ninguna pista. Durante todo el tiempo que duró la vigilancia, solo surgió un hecho digno de mención. El domingo, Novikov viajó en tren al campo. Se apeó en una pequeña estación y se adentró en el bosque. Temían seguirle por miedo a ser descubiertos. No apareció en la estación hasta la mañana siguiente. Esperó al tren y regresó a San Petersburgo. Los intentos de averiguar dónde había estado exactamente fueron infructuosos. Los días volvieron a alargarse, pero no había ninguna información alentadora. Poco a poco, Hanna empezó a tener la impresión de que Novikov había roto con los hackers y se dedicaba toda su atención a su familia. Su esposa Ana estaba en casa con su hija Olga, de 1 año, y su hijo Pavel estudiaba en el instituto. El propio Novikov desaparecía todo el día en su empresa especializada en tecnología informática. Sin embargo, Hanna no quería rendirse. Tal vez Novikov simplemente sintió que algo iba mal, y por eso entró en cuarentena, cortando todos los contactos con sus colegas del grupo. Suponiendo que Novikov pudiera transmitir alguna información a través de su hijo, también fue puesto bajo vigilancia, y se justificó 2 semanas después. Pavel se dirigió en tren hacia la estación ya conocida por los legionarios. Esta vez siguieron al chico que condujo a los 2 agentes hasta una cabaña del bosque. En ella había un tipo de unos 25 años. Media hora después, él y Pavel se dirigieron de nuevo a la estación. No se llevaron al chico, sino que se limitaron a observarlo atentamente.
En la estación de ferrocarril del Báltico, el desconocido y Pavel se separaron. Pavel volvió a Rostov. Por supuesto, durante todo el trayecto hasta Rostov fue acompañado por agentes. A su llegada a Rostov, el tipo fue puesto bajo vigilancia por un equipo local. Hanna se había enterado de quién era ese hombre, incluso antes del informe de Rostov. Le bastó con mirar las fotografías que le habían entregado. Cuando vio la cara sin afeitar del desconocido, Hanna enarcó las cejas, sorprendida. Sin embargo, un par de segundos después sus labios se abrieron en una sonrisa. «Así que es así», murmuró, mirando las fotografías. «Nuestro chico de oro ha aparecido». Se quedó mirando las fotos durante unos minutos, cada vez más convencida de que era él. Ahora podía complacer a Dax. Sonriendo, Hanna cogió el teléfono. Por la mañana Maxim pintaba tuberías y radiadores de calefacción en el invernadero. Disfrutaba con el trabajo. Siempre prefería hacer todo lo que podía él mismo. Hoy pintar, mañana iluminar, luego las estanterías, y entonces empezaría la parte más agradable. Podría empezar a mover las flores. Maxim sentía que su buen humor volvía poco a poco a él. Lo único que seguía pensando sobre él era su relación con Oksana. Ella no parecía rechazarle, pero tampoco le decía que sí. Tal vez debería darle tiempo. Ahora Maxim se daba cuenta de que Boris había hecho lo correcto al enviarle con Andrei. El cambio de aires y la nueva actividad le ayudaban a distraerse. Maxim no culpaba a Oksana de nada. Comprendía que era una chica libre y tenía derecho a tomar su propia decisión. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Sin embargo, un nuevo encuentro con Oksana hizo que Maxim sintiera una punzada de tristeza. Se sentía atraído por la chica y no podía hacer nada para evitarlo. Se encontró con ella hacia las 3 de la tarde, cerca de la casa del libro. Subió las escaleras del pasaje subterráneo y la vio junto al kiosco. Oksana miraba algo en el kiosco y sacó el bolso. Estaba comprando una tarjeta de teléfono móvil. Mientras Oksana pagaba, Maxim se quedó un poco detrás de ella, preguntándose si aceptaría ir al cine con él, o al teatro o al museo de arte. No le importaba dónde fuera, siempre que fuera con ella. Oksana escondió la tarjeta y el monedero en el bolso, se dio la vuelta y se encontró con la mirada de Maxim. «Maxim». Maxim podía oír la alegría genuina en la voz de la chica. Era esperanzador. «Hola». Maxim saludó a Oksana. «Me alegro de verte. ¿Qué estás haciendo?» «Estaba paseando por el parque ahora. Voy a la librería». Oksana asintió hacia las puertas abiertas de la tienda. «¿Y cómo es que estás aquí?» Maxim no respondió. Por un momento tuvo una sensación muy desagradable. Y esta sensación fue causada por un hombre de unos 40 años, que en ese momento estaba comprando cacahuetes tostados en un vendedor que se encontraba un poco más apartado. Maxim podía jurar que hacía solo un segundo este hombre lo había estado siguiendo de cerca. Además, Maxim se dio cuenta de que ya lo había visto hacía una media hora. En ese momento, Maxim había entrado en una de las tiendas de informática. Cuando salió, el hombre estaba fumando, un poco apartado. ¿Una coincidencia? Pero ya había tenido algunos momentos similares en los últimos días. Sí, nada obvio, pero todo estaba sumado a un cuadro bastante desagradable. «Maxim». Había preocupación en la voz de Oksana. «Vamos a dar un paseo», sugirió Maxim, sonriendo demostrativamente. Se inclinó hacia el oído de la chica. «Creo que nos siguen. No tengas miedo. Podría equivocarme». Oksana se puso un poco pálida. Le agarró la mano de Maxim. Frunció ligeramente el ceño. No parecía apropiado en aquel momento. Por otra parte, Oksana no se quedaría sola. «Conozco un café maravilloso», dijo en voz alta, mirando a Oksana con una sonrisa. «Propongo que vayamos allí. Yo invito. Nos sentaremos y celebraremos el encuentro. ¿Qué te parece?» «Con mucho gusto», respondió Oksana y sonrió también. «¿Cuánto falta?» «La verdad es que no», contestó Maxim y se dirigió al metro, sujetando a Oksana por el brazo. El hombre que había despertado las sospechas de Maxim no lo siguió. ¿Falsa alarma? Ahora sí, Maxim ya no estaba tan seguro de ello. Cruzó al otro lado y se dirigió a la parada de autobús, pensando en el mejor curso de acción. Si le estaban siguiendo, seguro que sabían de Oksana. Él la había llamado varias veces últimamente, y ella también a él. Entonces, ¿por qué no les habrían localizado antes? Obviamente, estaban tratando de descubrir todas las conexiones del grupo. No tiene nada comprometedor en este caso. No tendría que destruir nada, así que no tendrá que volver allí. Por otra parte, no había necesidad de volver allí. Los legionarios preferirían cogerlos en la casa, sin ruido ni polvo.
Tal vez sea cuestión de horas, no de días. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Dispersarse como si nada hubiera pasado? ¿Y luego tratar de escapar desapercibidos? ¿Tendrá éxito? ¿Y Oksana? Si él no tiene experiencia en estos asuntos, Oksana no la tiene en absoluto. Solo ahora Maxim apreciaba realmente el consejo de Andrei de encontrar un lugar para alejarse de la vigilancia. Hasta ahora Maxim solo había encontrado un lugar adecuado, y lo había encontrado por accidente. Ahora Maxim solo deseaba haber prestado más atención a la tarea de Andrei. Seguía esperando que Andrei le escribiera. ¿A dónde vamos? Sin girar la cabeza, Oksana susurró. Tenemos que ir a Smash, respondió Maxim con la misma tranquilidad. Podemos escondernos allí. Nuestro autobús. Démonos prisa. Las puertas se cerraron en cuanto subieron al autobús. Menos mal que ninguno de los espías tuvo tiempo de seguirles, y fue lo bastante natural como para que nadie sospechara que intentaran evitar que les siguieran. De pie en el autobús, Maxim observó atentamente los coches que le seguían. En la primera parada, la mayoría de los coches adelantaron el autobús y siguieron de largo. Uno se detuvo a un lado de la carretera sin que nadie saliera de él. ¿Una casualidad? El autobús se puso en marcha de nuevo, seguido por el jeep negro que había atraído la atención de Maxim. Ahora adelantó el autobús y se perdió de vista. ¿Sabes?, dijo Oksana en voz muy baja, de pie, a mi lado. Yo también he notado algo sospechoso en los últimos días. Había electricistas en nuestra entrada, en mi piso. ¿No has llamado al Departamento de Vivienda y Servicios Públicos?, preguntó Maxim, para ver si alguien le había llamado. No lo había pensado. Oksana bajó los ojos. La segunda vez, Maxim se fijó en el jeep que le interesaba cerca del estadio Olimpo, a las puertas de la casa de Oksana. Y eso también lo decía todo. Quizás los legionarios habían decidido que iban a ir a casa de Oksana, por eso les esperaban aquí. El autobús se alejó de la parada seguido por un jeep negro. ¿Son ellos?, preguntó Oksana en voz baja. Tal vez, respondió Maxim. Pero debe haber alguien más. Hay demasiado tráfico. Es difícil de calcular. ¿Qué hacemos? Había miedo en la voz de Oksana. Intentemos escondernos. Pronto el autobús llegó a Selmash. Pasó por debajo del paso a nivel y giró a la derecha. Maxim miró a Oksana. Ahora nos bajamos. Salieron por la puerta principal. Pagaron al conductor y cruzaron rápidamente la calle. Ahora Maxim iba de la mano de Oksana y caminaba tranquilamente hacia la puerta de la fábrica, con una sonrisa en la cara. Oksana acababa de contar un chiste. Así es, no se puede mostrar que están emocionados por algo. Les estaban siguiendo. Maxim se dio cuenta cuando vio el jeep que ya conocía. Se detuvo a unos 50 metros detrás de ellos, y dos hombres corpulentos bajaron de él y le siguieron lentamente. Los perseguidores ya casi nos escondían, y eso decía mucho. ¿A dónde vamos?, preguntó Oksana en un susurro. Hay un pasadizo subterráneo junto a la portería, respondió Maxim. Lleva directamente al bazar. Allí hay varias curvas. Los legionarios nos perderán. Entonces corre hacia adelante. Pasa la parada de autobús e inmediatamente a la izquierda. Allí ya se puede salir. ¿Y después? Maxim sintió que la mano de Oksana temblaba. Entonces saldremos de la ciudad y haremos autostop hasta Belgorod. ¿Sabes la dirección de Iris? No, pero tengo su número de teléfono. Pero no la llames al móvil. De hecho, tíralo a la papelera más cercana. De lo contrario, podría ser utilizado para encontrarte. ¿De acuerdo? Ya veo, pero haces que parezca que tendré que ir sola. Oksana, no sé cómo va a funcionar. Si podemos irnos juntos, bien. Si no, te vas sola y no discutas. Maxim detuvo a Oksana, que estaba a punto de objetar. Si consigues irte, yo también me escaparé. Será más fácil para mí sin ti, ¿sabes? No te ofendas. Sabes que te quiero y no quiero que te pase nada. Solo confía en mí y todo estará bien. Maxim esperaba que así fuera, pero resultó ser de otro modo. Aún estaban a 20 metros del metro cuando un Toyota blanco se detuvo justo delante de ellos, chirriando los frenos, cortándoles el paso al metro. Los tipos grandes que caminaban detrás de ellos se abalanzaron inmediatamente hacia ellos. ¡Corre!, gritó Maxim abriendo de una patada la puerta del coche. Le dio bien. La puerta atrapó la pierna del militante que estaba a punto de saltar del vagón. Agarrando a Oksana del brazo, Maxim corrió con ella hacia el metro. Les perseguía al compañero y los pies pisando fuerte. Maxim se dio cuenta de que no escaparían por el camino hasta el pasadizo. Él mismo habría huido, pero Oksana no podía correr demasiado deprisa. Los dos nunca escaparían de aquellos matones. Oksana miró a sus perseguidores,
Maxim captó su mirada desesperada y se decidió. «Informa de todo a Boris», gritó, y luego soltó la mano de la chica. Se detuvo y se volvió hacia sus perseguidores. «Maxim», gritó Oksana deteniéndose. «Corre», gritó Maxim y se acercó al luchador más cercano. Detuvo el primer perseguidor derribando la bandeja de uno de los vendedores que tenía a sus pies. Había bastantes en el pasaje. El segundo lo derribó de un golpe en el puente de la nariz, golpeándolo con fuerza. Por primera vez en su vida se contuvo. No pudo con el tercero, ya que era sorprendentemente ágil. Sin embargo, Maxim lo contuvo a él y a los dos luchadores restantes. Retrocediendo un par de pasos, volvió a dejar la bandeja bajo los pies de los perseguidores, ignorando la reprimenda de la enfadada anfitriona. Por un momento se dio la vuelta. Oksana ya no era visible. Por su mente pasó la idea de huir, de escapar, pero Maxim reprimió el impulso y propinó una patada a otro luchador que intentaba trepar por encima de la bandeja caída. Tenía que dar tiempo a Oksana para escapar. No podía seguir así mucho tiempo. Uno de los guerrilleros lo agarró de la manga. Maxim se sacudió, tratando de liberarse, y cerró la rodilla contra un golpe en la ingle. Y entonces falló un golpe de un hombre alto, con los hombros al aire. Sus ojos se volvieron negros, sus piernas se convirtieron en algodón. Para no caer, se aferró al hombretón, observando por el rabillo del ojo que uno de los legionarios había conseguido abrirse paso y corría ahora por el pasadizo, tratando de alcanzar a Oksana, que se había escabullido. Maxim no pudo mantenerse en pie, pero cayó, arrastrado consigo al hombretón, cuyo peso lo presionaba contra el suelo. Los ojos del luchador estaban llenos de odio. Agarrando a Maxim por el cuello, el legionario le golpeó 2 veces con la mano libre, y la conciencia de Maxim se desvaneció de nuevo. Lo último que vio fue una pequeña caja negra en la enorme pierna del militante. Pensó que debía de ser un teléfono cuando una descarga lo apuñaló en el costado, robándole el resto de su conciencia. Maxim se despertó porque temblaba. Abrió los ojos, se movió. Un dolor punzante le atravesó el costado. Movió las manos, las tenía atadas a la espalda. Sus piernas también parecían estar atadas. Volvió a temblar, y Maxim se dio cuenta de que estaba tumbado en el coche, posiblemente en el maletero del jeep. Tenía la boca tapada con cinta, no había forma de gritar o pedir ayuda. Además había sido cubierto con algo grueso, como una lona, muy probablemente una cubierta de coche. Una parada corta. Oía el motor del jeep en marcha, y notaba la vibración en todo el cuerpo. Intentó darse la vuelta, pero no funcionó. Lo tenían bien envuelto. Aquí vamos de nuevo. Unas sacudidas, parece un cruce de ferrocarril. Gira, el coche coge velocidad. Me pregunto a dónde lo llevan. Condujeron durante una media hora. Al principio Maxim intentó contar las curvas, pero al final se perdió. Obviamente el coche atravesaba calles estrechas. El coche giró de nuevo y se detuvo, y se oyó el ruido metálico ensordecedor procedente del exterior. Parecía que estaban abriendo las puertas. Maxim sintió que el coche se inclinaba hacia abajo. Luego se niveló y se detuvo. Hubo portazos. Maxim sintió los sonidos con todo su cuerpo. Por fin se abrió la puerta trasera y le quitaron la lona. «Sacadle», ordenó alguien. Sacaron a Maxim del coche y sujetándolo por los brazos, lo arrastraron a alguna parte. Sin embargo, intentó memorizar todo lo que veía: un garaje subterráneo, un pasillo, una habitación con un sofá, una mesa de billar y un televisor. De nuevo un pasillo, varias puertas metálicas con potentes cerrojos. Una de ellas se abre, eso significa que está por aquí. Pasaron varios minutos. Maxim estaba sentado en una silla de metal empotrada en el suelo, esposado a ella, con 2 guardias de pie a su lado. Había un hombre bajo con bata blanca, obviamente un médico. Estaba agitando unos viales. Maxim pudo ver una jeringuilla en sus manos. Al parecer era para él. Alguien entró. Maxim giró ligeramente la cabeza y vio a Hannah. Hannah sonreía con suficiencia. Llevaba unos vaqueros negros y una blusa negra. E incluso en esta situación Maxim se dio cuenta de lo atractiva que parecía la zorra. Tiró su bolso descuidadamente sobre la mesa del rincón y se acercó a Maxim. «Quítale la cinta adhesiva», ordenó. Uno de los guardias despegó la cinta adhesiva de sus labios de Maxim. Fue inesperadamente doloroso. Hannah acercó otra silla, o más bien un taburete alto, redondo y de 3 patas. Se sentó frente a Maxim, lo miró a los ojos y volvió a sonreír.
¿Oro dices?, preguntó con una mueca en los ojos. Oro, confirmó Maxim, mirando tranquilamente a Hannah. Hannah permaneció un rato en silencio, mirando atentamente a Maxim. Luego volvió a despegar los labios. Eres un tipo listo. Debes darte cuenta de que esta vez no te saldrás con la tuya. ¿Y? Maxim sonrió torcidamente. Era imposible sonreír correctamente debido a al labio destrozado. Déjanos en paz, ordenó Hannah a los guardias, que obedecieron en silencio. Se cerró la puerta. Hannah se volvió de nuevo hacia Maxim. Mírame, dijo. Yo también estuve una vez con los hackers, pero los dejé. Me fui por voluntad propia. Ahora lo tengo todo. Poder, dinero, respeto. Pero sobre todo pertenezco a los que realmente gobiernan el mundo. En serio, Rusia nunca se levantará de sus rodillas. Su destino está sellado. Ahora se está formando una nueva élite rusa, la que gobernará el antiguo imperio. Tienes una opción, puedes morir o puedes venir con nosotros. Tienes talento, tienes grandes perspectivas. No pierdas tu oportunidad. Sé que eres una chica inteligente, respondió Maxim en voz baja. Boris te tenía un gran estima y tienes que ganarte sus elogios. Te fuiste, traicionando a aquellos que confiaron en ti. Sí, conseguiste el dinero y poder, pero ¿valió la pena lo que perdiste? Respóndeme con sinceridad. Aquí solo somos tú y yo. Hannah permaneció en silencio, con los labios apretados y los ojos entrecerrados. Sabes que tengo razón, dijo Maxim, sin dejar de mirar a Hannah. Sí, podría ir contigo, con mi vida y 30 monedas de plata como recompensa. Pero, ¿para qué vivir? ¿Y cómo vivir sabiendo que eso es una basura? ¿Sabes que Judas se suicidó? ¿Por qué crees que fue? Nos estamos saliendo del tema, dijo Hannah con frialdad. Necesito una respuesta clara. ¿Estás dentro o fuera? Una vez pusieron una película con Istosky en la televisión, continuó Maxim. En ella, él y otra chica eran capturados. El personaje de Istosky se lo explicó así. Te llaman a la oficina, te ofrecen un cigarrillo, luego te ofrecen la vida. Puedes aceptar el cigarrillo, pero tendrás que renunciar a tu vida. Tonto, espetó Hannah. ¿No te das cuenta de que no tienes ninguna oportunidad? ¿Lo entiendes? Moriréis todos, tú, Boris, Rada. Toma, mira. Hannah se acercó rápidamente a la mesa, abrió apresuradamente su bolso. Rebuscando nerviosamente en él, sacó varias fotografías. Acercándose a Maxim, se la puso en la cara. Mira, mira, incluso él no pudo. Incluso lo mataron. Con todo su talento, con todas sus habilidades, tú no tienes ninguna posibilidad. Maxim miró las fotografías y se estremeció. Andrei aparecía en ellas. Estaba tumbado sobre una mesa de metal, y a primera vista estaba claro que el hacker estaba muerto. Sin embargo, el rostro de Andrei parecía sorprendentemente tranquilo. Parecía que acababa de dormirse. No hay salida, ¿lo entiendes? Hannah casi le gritó en la cara. No la hay. Siempre hay una salida, respondió Maxim. ¿Aún no te has dado cuenta? Hannah no respondió, mirando silenciosamente a Maxim. Su mirada se llenó gradualmente de odio. Y no digas que intenté salvarte, dijo fríamente dirigiéndose a la mesa. Cogió su bolso y metió las fotos en él. Luego golpeó la puerta con rabia. La puerta se abrió y entraron 2 hombres armados. Trabaja, dijo Hannah, pero no lo mates. Mañana lo necesitamos vivo. Hannah salió del lugar y entró el médico. Sonriendo desagradablemente se acercó a Maxim con una jeringuilla en las manos. Es mejor responder a todas las preguntas a la vez, dijo el médico, inclinándose hacia Maxim. Créeme, será mucho mejor así. La aguja entró en la vena y Maxim se estremeció, se sacudió, pero los guardias lo empujaron inmediatamente contra la silla, permitiendo que el médico terminara su trabajo. Ya está, dijo el médico con una sonrisa, haciéndose a un lado. Dale unos 15 minutos y podrás empezar. Al principio Maxim no sintió nada. Pasaron al menos 5 minutos antes de que aparecieran los primeros cambios en su conciencia. Maxim se sorprendió, hablando solo, mientras mentalmente con la cabeza bullía de pensamientos. En un momento dado se sintió raro, y Maxim se rió involuntariamente.
Al parecer, esa era la señal que los militantes comenzaron su trabajo. Al principio no le pegaban mucho, le hacían una pregunta y luego, sin esperar respuesta, lo golpeaban. Pasó así una hora, y los combatientes empezaron poco a poco a perder los nervios. Uno de los golpes le rompió la nariz a Maxim. El dolor fue muy fuerte. Ya antes Maxim había perdido un par de dientes, luego le tocó el turno a las costillas. Cuando le rompieron la segunda costilla, perdió el conocimiento. Se despertó con un olor acre y sofocante, sacudió la cabeza y tosió. Estremeciéndose de dolor, sus ojos vislumbraron la bata blanca del médico. «Vigílalo», dijo el médico, «y no hagas ninguna tontería. Es mi responsabilidad». La puerta sonó y salió el médico. Maxim miró a su alrededor. La celda era la misma. Había una silla de metal familiar en el centro. Había 2 guardias en taburetes junto a ella, así que incluso en ese estado no se arriesgaron a dejarlo solo. Había coágulos de sangre en su boca. Maxim recordó con un escalofrío cómo había escupido sus dientes destrozados. Las manchas de sangre junto a la silla habían desaparecido. Las habían limpiado. Solo ahora Maxim se dio cuenta de que estaba tendido en el suelo, en la misma esquina de la celda, sobre un colchón sucio. Aún tenía las manos esposadas. Se sentó apoyando la espalda junto a la pared. Los guardias controlaban todos sus movimientos. «Tengo que lavarme la cara», resolvió, señalando con la cabeza el lavabo. «Por favor». «De acuerdo», aceptó uno de los guardias, tras una pequeña vacilación. «Y no bromees, no vayas buscando problemas». Levantándose de su taburete se acercó a Maxim, sacó la llave de las esposas, las enganchó rápida y hábilmente, y ahora las manos de Maxim estaban encadenadas frente a su pecho. «Lávate». Se levantó a duras penas, retorciéndose de dolor de vez en cuando, y se dirigió hacia el lavabo. Desenroscó el grifo y se echó agua en la cara, que inmediatamente se puso rosa. Se tocó la nariz, estaba rota, y algunas costillas del lado izquierdo. Maxim sentía que los fragmentos se tocaban con cada respiración, lo que le provocaba un dolor agudo. Era malo, no duraría mucho así. Se lavó la cara, bebió un sorbo de agua y se arrastró hasta el colchón. Luego se tumbó, retorciéndose de dolor. No te acuestes». El guardia que le había permitido beber, gordo y corpulento, se levantó de su silla. «No puedes dormir, siéntate. Venga». Tuvo que levantarse. Sí, no le dejaban dormir. Temen que desaparezca de nuevo. ¿Debería intentar dormir de alguna manera sin que se note? No pudo dormir. En cuanto cerró los ojos, le siguieron inmediatamente los gritos del guardia. A veces los guardias salían de la celda, de uno en uno. Maxim se dio cuenta de que les habrían llamado 2 veces a la puerta, así que también había un guardia afuera. ¿Es posible escapar de aquí? Es difícil incluso en su estado normal, y más aún en el suyo. Pero, ¿tenía elección? Los legionarios han aprendido de los errores del pasado. No le dejarán dormir. Obviamente ahora es de noche. Volverán a por él por la mañana. La droga, o lo que sea que le inyectaron, está desapareciendo. Pero esto es claramente solo el comienzo. No sobreviviría mañana. Maxim estaba seguro de eso. Eso significaba que solo tenía esta noche a su disposición. ¿Qué tenía? No tenía zapatos. Lo que es malo por un lado. Es un golpe más rápido, en todo caso. ¿Qué más tiene? Sillas. Armas bastante decentes para alguien que puede usarlas. El segundo pistolero es más alto. Tiene un arma. Puedes decirlo por la forma en que su chaqueta está hinchada. Pero no puede disparar aquí porque el guardia de afuera no lo dejaría salir. Así que tenemos que hacer algo más. Inteligente. ¿Pero cómo? Es casi una situación desesperada. Sin embargo, la ira fue despertando poco a poco en la mente de Maxim, y también determinación. Si tenía que morir, que fuera en la batalla. Cuando el plan de escape tomó forma visible, Maxim comenzó a actuar. Para empezar, empezó a picotearse la nariz cada vez más a menudo, lo que provocó que los luchadores le gritaran. Entonces dejó de abrir los ojos al oír un grito. Tanta voluntad propia siempre terminaba en una patada fuerte o una fuerte bofetada. Al final el pistolero Largos acercó la silla para poder patear a Maxim sin levantarse. Fue una ventaja para Maxim. Sentado a 1 metro del pistolero, trató de calcularlo todo al detalle.
dándose cuenta de que no tendría una segunda oportunidad. Es la hora. Maxim se balanceó y cayó boca abajo, justo a los pies del pistolero. ¡Levántate! El pistolero se agachó y le dio la vuelta a Maxim. Intentó levantarlo. La cabeza del prisionero colgaba sin fuerzas, con los ojos vacíos mirando a la nada. ¿Se había desconectado? Este era el momento que Maxim había estado esperando. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, aferró al luchador y tiró de él hacia sí. El guardia no pudo mantenerse en pie y volvió por encima de Maxim. Se desplomó en el suelo. Un momento después recibió un golpe en la barbilla. El segundo guardia saltó de su silla y se quedó inmóvil cuando el cañón de una pistola le apuntó. «Si haces ruido, estás muerto», le dijo Maxim en voz muy baja. «Sabes que no tengo nada que perder». El guardia se puso de pie, taladrando a Maxim con la mirada. No estaba asustado, notó Maxim. Claramente se trataba de averiguar cómo proceder. «Siéntate en la silla», le ordenó Maxim, agarrando la pistola con ambas manos. «Esa no, allí». Señaló la silla de metal incrustada en el suelo. «Coge las esposas y la llave». «Buen chico. Tira la llave al suelo, bajo mis pies. Ahora espósate a la silla». El guardia cumplió obedientemente todas las instrucciones. Sin quitarle los ojos de encima, Maxim levantó la llave y se liberó de las esposas. «Date la vuelta. Date la vuelta, he dicho». El guardia se volvió de mala gana. Deslizándose hacia él, Maxim le golpeó fuertemente en la nuca con la empuñadura de su pistola. El guardia cayó al suelo sin pegar un solo grito. Maxim se dirigió a la puerta y llamó 2 veces, como hacían los militantes. Un par de segundos después el sonido del cerrojo al deslizarse. Evidentemente el guardia de la puerta no esperaba ver al prisionero. Sus ojos se abrieron de par en par. Sorprendidos, y un instante después, cuando Maxim le golpeó fuertemente con la rodilla, se volvieron redondos. Con un gemido, el guardia cayó al suelo. Maxim recordó el camino, pero no pudo marcharse tranquilamente. En la habitación con la mesa de billar se encontró con 3 militantes a la vez. 2 de ellos estaban jugando al billar. El tercero estaba viendo la televisión. Maxim había oído el sonido de la televisión en el pasillo, pero no tuvo elección. Cuando entró en la habitación vio a los pistoleros y, sin pensárselo 2 veces, sacó su pistola. Resultaron ser tipos entrenados. Maxim consiguió abatir a 2 de ellos, pero el tercero se precipitó a un lado y agarró su pistola al vuelo. Sus disparos casi coincidieron y Maxim sintió un fuerte golpe en el costado. Se tambaleó y disparó 2 veces más. El pistolero que le había herido se quedó inmóvil y soltó su arma. El estruendo de los disparos seguía resonando en sus oídos. Maxim se tocó la herida del costado con la mano izquierda. Luego se miró la palma, estaba cubierta de sangre. La bala le había dado justo entre las costillas rotas. Se preguntó cuánto tiempo se puede vivir con una herida así, aunque no había tiempo para pensar en eso entonces. ¿Hacia dónde ir ahora? Por ahí. Para sorpresa de Maxim, no encontró a nadie más en la casa. Cerrándose la herida con la palma de la mano, salió del garaje sin interferencias, se acercó a la puerta del ascensor, encontró los botones de control en la pared. La puerta tembló y empezó a elevarse lentamente. La puerta se había levantado medio metro cuando Maxim vio los pies de alguien detrás de ella. No se molestó en averiguar a quién pertenecían. Apuntando a la rodilla, apretó el gatillo. Cuando el hombre se desplomó, volvió a apretar el gatillo. El desconocido dio una sacudida y se cayó. Ahora Maxim pudo verlo bien. Era un guardia armado con una ametralladora. La tentación de agarrar la ametralladora era grande, pero Maxim pensó que no sería capaz de agacharse. Y desde luego no podía levantarse. Así que pasó por encima del guardia y se dirigió hacia la puerta. No sabía cómo abrirla, así que trató de trepar por ella, metiéndose la pistola en el cinturón. Resultó increíblemente difícil. Maxim pensó que estaba a punto de desmayarse. Trepó y estaba a punto de saltar al lado cuando se abrió una puerta en la casa. Alguien salió por ella. Maxim sacó su pistola y disparó, pero falló. Volvió a apretar el gatillo. El cargador estaba vacío. Agarrándose a la valla, se deslizó hasta el suelo, dejando caer la pistola. Miró a su alrededor y se alejó lentamente de la casa, tratando de orientarse. El lugar parecía un pueblo de vacaciones o un suburbio construido con casas de campo privadas. Una buena carretera iluminada por farolas. Tras recorrer 100 metros, Maxim giró por el primer callejón que encontró. Corría, o más bien se tambaleaba, tambaleándose de un lado a otro, con las farolas de vez en cuando visiblemente dobladas. La camisa bajo su palma hacía tiempo que se había vuelto viscosa por la sangre, pero Maxim trató de no pensar en ello.
Si iba a morir, era mejor hacerlo en libertad. Sin embargo, Maxim se dio cuenta de que no podía permanecer así por mucho tiempo. Probablemente ya lo estaban persiguiendo. Y él no era un buen corredor ahora. Y lo peor era que no tenía nadie a quien confiar. Nadie le ayudaría, ni la policía ni el FSB. Otro callejón. Maxim giró de nuevo. Ahora iba en una dirección completamente diferente, esperando confundir a sus enemigos. ¿Algún tipo de coche? ¿Legionarios? No, solo un viejo coche normal. Moskvich. Es poco probable que los legionarios conduzcan tales coches. Era su oportunidad, y Maxim decidió aprovecharla. Salió a la carretera a la luz de los faros, se detuvo y levantó la mano. El coche frenó bruscamente y se detuvo. Maxim pudo ver la cara de asombro del conductor. Se acercó lentamente al coche por el lado del conductor y se apoyó en el techo, dejando muchas manchas de sangre en él. «Por favor, sáqueme de aquí o me matarán». El conductor, un hombre de unos 50 años, vacilaba claramente y Maxim vio miedo en sus ojos. Había una mujer sentada a su lado, en el asiento delantero, nada menos que su esposa. Ella quien tomaba las decisiones. «Yasha, abre la puerta trasera». El hombre obedeció en silencio. Maxim subió a la cabina con dificultad, pensando que marcharía toda la tapicería con ella. «¿A dónde va?», preguntó el conductor mirando a su alrededor. «No importa, por favor, dese prisa. Si nos encuentran, nos matarán a ti y a mí». Surtió efecto, el coche se puso en marcha y empezó a coger la velocidad rápidamente. Recostado en el asiento, Maxim pensó en lo que debía hacer. Intentó darse cuenta de a dónde iban, pero no pudo. Su conciencia seguía alejándose y tenía que aferrarse a algún detalle de la cabina para no perder el conocimiento. «¿Te llevó a la policía?», preguntó el conductor sin volverse. «No», Maxim sacudió la cabeza. «No a la policía. Seguro que me encuentran allí. Tienen a su gente por todas partes». «Yasha está herido. Tenemos que llevarlo al hospital». El conductor contestó algo, pero Maxim no pudo oír qué era. Sintió un zumbido persistente en los oídos y todo se oscureció. Luego se oscureció por completo y todo desapareció. Cuando abrió los ojos no se dio cuenta inmediatamente de dónde estaba. Una pared blanca, un techo blanco. Oyó unos zumbidos y unos sollozos apagados. Intentó levantarse, pero enseguida gimió por el dolor en el costado. Volvió a relajarse y entrecerró los ojos. Esta vez podía ver la puerta principal y la litera vecina. En ella yacía un hombre que Maxim no conocía. Un tubo de plástico le llegaba a la boca. Un respirador suspiraba moderadamente sobre un estante de equipos. Eran sus sollozos los que Maxim oía. Esto debe ser un hospital. Definitivamente un hospital. Más específicamente una unidad de cuidados intensivos. Sí, bueno, le dispararon ayer y recibió una pequeña paliza antes de eso. Su ojo izquierdo todavía no veía casi nada y tenía algo blanco en la nariz. Obviamente los médicos se habían dado cuenta de la fractura, pero más tarde tendría que ocuparse de sus dientes. Uno había desaparecido y del otro sobresalían fragmentos afilados. Los demás parecían intactos. Una hora más tarde entró un médico. Era joven. Maxim pensó que solo era un camillero. Al encontrar la mirada de Maxim, el ordenanza sugirió: «Sí, se ha recuperado. ¿Sabes lo que digo?». «Sí», respondió Maxim en voz baja. «Qué bien, llegaste justo a tiempo. Una hora más y no lo habrías logrado. Ahora vas a mejorar». «¿Dónde estoy?», preguntó Maxim. «En el hospital, ¿dónde si no?», resopló el celador. «No me refiero a eso. ¿Qué ciudad es esta?». «Rostov, por supuesto. ¿No recuerdas nada?». Maxim recordaba todo, casi todo, hasta el momento en que subió al coche. Pero algo le decía que era mejor no hablar de ello por el momento. «No, no me acuerdo». «Eso apesta, pero no te preocupes. Tu memoria suele volver». «¿Quieres ir al baño?». «¿Cómo? ¿Que si quieres ir al baño?». «No», respondió Maxim tras una pausa. «Todavía no quiero». «Luego, descansa. El almuerzo llegará pronto». «Gracias». «¿Quién es?». Maxim dirigió sus ojos hacia la cama vecina. «¿Este?». El celador miró al vecino de Maxim. «También lo trajeron anoche. Había tenido un accidente. Tuvo menos suerte que tú. Está bien. Acuéstate. Ahora vuelvo». El camillero se fue y Maxim cerró los ojos. Así que, por lo que parecía, este era un hospital normal. Si los legionarios empiezan a buscar a los hospitales, probablemente lo encontrarán. «Tenemos que salir de aquí, pero ¿cómo?». Maxim intentó levantarse de nuevo y se dio cuenta de que no podía escapar sin ayuda. ¿Quién podía ayudarlo? ¿Este ordenanza? ¿O debería intentar encontrar a Boris en su sueño?
Este último le pareció el más fiable. Cerrando los ojos, Maxim trató de dormirse y se durmió. Por desgracia, el sueño no le dio nada. Cuando despertó, Maxim se dio cuenta de que no solo había soñado, sino que ni siquiera había soñado. Los sueños requieren energía, y él tenía muy poca en ese momento. Solo podía esperar, deseando lo mejor. A la mañana siguiente, Maxim se sentía mucho mejor. Aún le dolía el costado, pero según el médico, lo que le dolía no era tanto la herida como las costillas rotas. Maxim ya sabía que anoche no solo le habían operado, sino que también le habían inyectado más de 1,5 litros de sangre. Maxim también sabía cómo había llegado hasta aquí. Alguien lo había dejado en el porche del hospital y había llamado a la puerta. Nadie vio a la persona que lo trajo. Esto le venía bastante bien a Maxim. Evidentemente, el dueño del Moskip y su mujer querían evitar interrogatorios innecesarios. Era muy posible que los legionarios aún no lo supieran dónde buscarlo. Sí, probablemente encontraron gotas de sangre, tanto en la valla como en el arma. Pero la simple lógica dice que si el hombre huyó, no está gravemente herido. Y acudir al hospital con una herida de bala, aunque sea leve, es meterse en un buen lío. Así que todo hablaba a favor de que no estuviera en el hospital. No era tonto, la verdad. Y Hannah no creía que lo fuera. ¿Esperanza? Sí, aunque débil. Quizá haya una persona especialmente meticulosa entre los legionarios. Además, probablemente están furiosos ahora mismo. ¿Cuántos sacó? ¿3 o 4? Extrañamente, Maxim pensó en sus enemigos asesinados con sorprendente calma. Incluso le sorprendió. Maxim deliberadamente trató de evocar un sentimiento de remordimiento y pesar. Después de todo, no eran bichos, eran seres humanos. Lo intentó, pero nada funcionó. No había piedad en su alma, después de ver las fotografías de Andrei. Maxim no sabía cómo los legionarios habían logrado llegar hasta él. Tal vez simplemente lo habían tomado por sorpresa. Después de comer, Maxim fue trasladado a otra sala, muy pequeña. De hecho, aquí solo había 2 camas. Una estaba vacía y la otra se la había dado a Maxim. Maxim se dio cuenta por las razones de su aislamiento cuando el investigador entró en la sala. La conversación con él duró casi 40 minutos. Maxim no dijo nada sobre sí mismo, imitando una pérdida total de memoria de forma bastante convincente. Solo dijo que recordaba una pared de ladrillos y unos raíles, una especie de carruaje, nada más. Todos los intentos del investigador por averiguar su identidad y establecer dónde y en qué circunstancias había sido herido Maxim no tuvieron éxito. Al final el investigador se marchó, prometiendo no obstante volver de nuevo. Maxim era muy consciente de la gravedad de su situación. Una vez que los legionarios lo descubrieran, nada lo salvaría. El único consuelo era que Oksana había logrado escapar. De lo contrario, Hannah habría intentado jugar con él. Bueno, y él solo podía esperar. Otro día empezó con problemas. Un celador ya bien conocido por Maxim entró en la sala y le informó de que alguien había venido a recogerle. «Te trasladarán a la enfermería del centro de detención», dijo. «Ahora están firmando los papeles». Maxim apretó los labios, así que después de todo la habían alcanzado. No había otra explicación para lo que estaba sucediendo. «Ayúdame a escapar», pidió mirando fijamente a la ordenanza. «Te pagará $20,000. Sinceramente, no haré trampas». «¿En serio?», sonrió el celador. «Soy mi propio enemigo. ¿Por qué necesito problemas? Así que lo siento». El ordenanza se dio la vuelta y salió de la habitación. Maxim miró a su alrededor. Para su suerte no había nada que pudiera ser utilizado como arma. No podía luchar. Tuvo que admitir que había perdido. No podía escapar en su estado actual, así que tendría que aceptar lo inevitable con honor. Se quedó tumbado esperando, pero el investigador no aparecía. Por fin se oyeron pasos en el pasillo y la puerta se abrió. Era un hombre de unos 40 años, un desconocido para él, que vestía un estricto traje gris con una bata blanca echada por encima. Varias personas más permanecían en el pasillo. «¿Él?», preguntó el forastero, a la ordenanza que había conseguido colarse en la habitación. Evidentemente no quería perderse nada. «Lo hizo», confirmó la ordenanza, no sin alegría. «Incluso me ofreció dinero para que le ayudara a escapar. $20,000. «¿De verdad?». Una sonrisa asomó los labios del desconocido. «Debería haber tomado el dinero». «Estoy bromeando, por supuesto. Por favor, déjenos solos», y cierro la puerta. El ordenanza salió inmediatamente. Maxim yacía ahí, preguntándose si lo matarían aquí o se lo llevarían. Lo más probable es que se lo llevaran. Los legionarios aún tenían preguntas para él. «Bueno, hola, Maxim». El desconocido metió la mano en su bolsillo. Maxim se tensó.
pero en lugar de una pistola en las manos del invitado apareció un documento de identidad rojo. Desplegándolo, el desconocido acercó cuidadosamente el carnet a los ojos de Maxim. Coronel Marchenko, el Servicio Federal de Seguridad. Un minibús con los cristales tintados lo condujo por las calles de la ciudad. Tumbado en la camilla, Maxim miró a los guardias, 3 tipos fornidos con máscaras negras y monos de uniforme con la inscripción FSB en la espalda. Los 3 iban armados, y el cañón de una de las armas automáticas apuntaba a Maxim directamente a la cara. El coronel Marchenko estaba sentado en el asiento delantero junto al conductor. No se había girado en todo el viaje. El viaje duró unos 20 minutos. Maxim no pudo ver a dónde lo llevaban exactamente. Por la sombra que se deslizaba sobre el coche se dio cuenta de que había pasado bajo un arco. El minibús se detuvo en el patio. El ruido de la puerta al cerrarse se oyó en algún lugar detrás de él. Inmediatamente se abrió la puerta trasera. Sacaron a Maxim con cuidado del coche y lo llevaron al porche. Siguió un largo pasillo y un ascensor de carga. Maxim contó involuntariamente los pisos: el tercero, el cuarto, el quinto. En la quinta planta subterránea se detuvo el ascensor y volvieron a llevar a Maxim por el pasillo. Tumbado en la camilla miró los conductos metálicos que se extendían bajo el techo y pensó con tristeza que nunca escaparía de aquí. Le colocaron en una habitación separada, o mejor dicho, en una celda. Era limpia, luminosa, con un mobiliario mínimo. Junto a la cama de Maxim había una mesa blanca de plástico y la misma silla. Un anciano médico de aspecto severo, en presencia de los guardias y de 2 camilleros, examinó cuidadosamente las heridas de Maxim y le puso un par de inyecciones. Después de dar órdenes a los camilleros, se marchó seguido por el resto del personal. Un minuto después salieron los camilleros y Maxim se quedó solo. Sus ojos estaban somnolientos. Obviamente le habían inyectado somníferos. Maxim no se resistió al sueño. Quién sabe, tal vez Boris o Rada lo estaban esperando. No sabía cuánto tiempo había dormido y el sueño era más bien olvido. Cuando abrió los ojos, vio la misma lámpara del techo lechosa y las paredes amarillentas. Era evidente que le estaban vigilando, ya que enseguida entró un celador. Cuando Maxim pidió algo de beber, vertió agua en un vaso de plástico y se la dio. Luego se marchó, diciendo que cenaría dentro de una hora. Maxim no conseguía averiguar dónde estaba instalada la cámara de vídeo. Sin embargo, no le importaba demasiado que miraran si querían. Pasaron otros 20 minutos y la puerta volvió a abrirse. Maxim vio al coronel que ya conocía. Acercando una silla, el coronel se sentó junto a Maxim, mirándolo atentamente. ¿Hablamos?, preguntó. Hablemos, aceptó Maxim. Creo que ya has adivinado a dónde vas, comenzó el coronel. No me andaré con rodeos, pero se lo diré sin rodeos. Las cosas ya se están bastante mal para ti. Tienes 4 cadáveres colgando. La policía tiene una pistola con tus huellas. Estás acusado de robo con intento. Hay muchos testigos. Nunca podrás probar que te forzaron a entrar en esa casa. En consecuencia, te enfrentas a 20 años en la cárcel en el mejor de los casos. Más probablemente de por vida. Eso sobre el papel. El coronel sonrió sobriamente. En realidad no vivirás ni un mes, y antes de morir te sacarán a golpes todo lo que sabes. Eso es lo malo. ¿Por qué hay alguna ventaja? Maxim sonrió torcidamente. Más bien, las hay. Debes darte cuenta de que no hay vuelta atrás para ti, pero puedo darte una nueva vida y un trabajo interesante. ¿Es una sugerencia? Sí. ¿Y qué pasa si me niego?, preguntó Maxim. No es bueno, piénsalo. Por un lado la cárcel y la muerte y por otro trabajar por el bien de la patria. Tendrás todo lo que un hombre puede soñar. Una bonita casa, un buen coche, buen dinero, chicas, cualquier tipo de chicas, a tu gusto y discreción. Y lo más importante, un trabajo interesante. La oportunidad de maximizar tus habilidades. No rechaces tales ofertas. Maxim guardó silencio. No espero una respuesta tuya ahora. Tendrás tiempo de pensarlo hasta mañana. Tendrás que darme una respuesta por la mañana, y espero que sea la correcta. El coronel se levantó de la silla. Y no hay escapatoria de este lugar. Créeme, ya me he ocupado de eso. Una leve sonrisa se deslizó por los labios del coronel. Que tengas un buen descanso. El coronel se marchó. Se oyó el tintineo de la cerradura de la puerta. Maxim cerró los ojos y pensó. Permaneció un buen rato pensando en lo que había ocurrido.
y luego suspiró en voz baja. «Fuera del fuego y dentro del fuego», murmuró. Ahora Maxim entendía muy bien lo que Boris decía cuando hablaba de las dificultades entre los hackers y el FSB. Pronto trajeron la cena. Maxim comió sin apetito y dio gracias a la ordenanza. Se quedó solo, tumbado mirando al techo durante un largo rato. Quería dormir, pero le daba miedo cerrar los ojos. Maxim se dio cuenta de que si cerraba los párpados amanecería y por la mañana tendría que tomar una decisión. Al llegar la mañana, Maxim fue despertado por el sonido de la puerta al abrirse. El mismo médico severo y taciturno. Tras comprobar el bienestar de Maxim, el médico se marchó y 5 minutos más tarde le trajeron el desayuno. Después de desayunar, Maxim esperó al coronel. Ya sabía lo que iba a decirle. Maxim se dio cuenta de que en su caso no había elección. Lo más valioso en la vida de un hombre es la libertad, y nadie tenía derecho a quitársela. Marchenko apareció una hora más tarde, esta vez no vestido de paisano, sino con una túnica de oficial uniformado. ¿Y qué podía decir? Parecía muy sólido. El rostro del coronel estaba adornado con una impotente placa de honor. Tras cerrar la puerta tras sí, el coronel acercó una silla. Se sentó y miró a Maxim. «¿Y qué?», preguntó. «Creo que elegiría la cárcel», respondió Maxim. Durante un rato el coronel permaneció en silencio, escrutando a Maxim. Luego volvió a abrir los labios. «¿Es tu decisión final?» «Sí». El coronel miró a Maxim a los ojos durante un rato más, como si tratara de penetrar en su alma. Maxim incluso se atrevió a sonreír en respuesta. «Has tomado tu propia decisión», dijo el coronel. Se levantó de la silla y salió de la habitación. Maxim volvió a quedarse solo. Nadie le molestó durante las siguientes horas. Maxim no tuvo tiempo para pensar en su destino. ¿Se arrepentía de lo ocurrido? No. Él mismo había elegido el mundo de los hackers de sueños y si le hubieran dado otra oportunidad habría hecho lo mismo. Se dice que una vez que un tigre ha probado la sangre del hombre, no puede comer nada más. Una comparación sombría, pero fue lo que le vino a la mente de Maxim. Y así como un tigre no puede comer nada más, un hombre que ha probado los secretos de la magia no puede volver a la vida normal. Uno daría cualquier cosa por tener la oportunidad de tocar el misterio. Sí, tuvo la mala suerte de ser uno de los perdedores. Esto sucede. Cuando la puerta volvió a abrirse, Maxim incluso sonrió. Había llegado el momento. Lo trasladaron a una camilla, lo sacaron de la celda y unos guardias armados lo escoltaron hasta el ascensor. Mientras el ascensor lo llevaba hacia arriba, Maxim sonrió. Tal vez volvería a ver el sol. Vio el sol, brillante, cálido, uno autóctono. Sin embargo, quedó inmediatamente oculto por los cristales tintados del minibús que Maxim ya conocía. No sabía dónde le llevaban. Marchenko no estaba en el minibús. Maxim iba acompañado por un comandante y 3 guardias enmascarados. Condujeron durante bastante tiempo y en algún momento Maxim oyó el estruendo de un avión. No había otra manera. Le llevaban al aeropuerto. Efectivamente resultó ser un aeropuerto. El minibús adentró en el territorio del aeródromo sin interferencias y luego se detuvo. Cuando sacaron a Maxim del coche vio un avión cerca. Creo que era un Tu-134. Llevaron a Maxim a la cabina, donde ya le esperaba una doctora. La mujer sonrió y le puso una inyección en una vena del brazo. Maxim no protestó. Sabía que si empezaba a resistirse, esos buenos tipos con armas automáticas lo calmarían de inmediato. El último en entrar en la cabina fue el mayor, que ya le resultaba familiar. Pasaron unos minutos más y el avión empezó a rodar hacia la pista.